Hola a todos, hola a todas y bienvenidos una vez más a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! ¿Cómo están hoy? Espero que estén teniendo un día espléndido, lleno de energía, alegría y por supuesto, muchas buenas vibras. Me hace muchísima ilusión tenerlos por aquí hoy, listos para sumergirnos en un tema que sé que les va a encantar. Y bueno, como ya habrán visto por el título, hoy vamos a sumergirnos en un tema que sinceramente ha sacudido las redes sociales y ha generado un auténtico torbellino de comentarios, especulaciones y sobre todo, muchísima emoción. ¿Están listos? Porque vamos a hablar del impactante, del memorable, del momento en el que Kerem Bürsin, nuestro amado Kerem, estuvo al borde de las lágrimas. Sí, al borde de las lágrimas. Y por supuesto, la historia está entrelazada, inevitablemente, con Ander Zel, su expareja y la inigualable coprotagonista de Love is in the Air. Este vídeo va a ser como una inmersión profunda, una exploración exhaustiva de este momento que, les aseguro, fue imperdible. Vamos a analizar el contexto, las reacciones, los detalles que quizás se nos escaparon a muchos, y por supuesto, vamos a intentar comprender qué pudo estar pasando por la mente de Kerem en ese preciso instante. Vamos a desmenuzar el porqué de esa emoción, el porqué de esa fragilidad, y vamos a tratar de entender en toda su complejidad las relaciones humanas, especialmente cuando están expuestas al implacable ojo público. Antes de que nos adentremos en este apasionante tema y para que no se pierdan nada de lo que viene, quiero pedirles algo súper importante: suscríbanse al canal. Suscríbanse ahora mismo y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ningún vídeo, ningún análisis, ninguna novedad. Ayúdenme a hacer crecer esta comunidad de amantes de las telenovelas turcas y de todo lo que rodea a nuestros ídolos. Y recuerden que cada vez que se suscriben, me dan un empujón increíble, un incentivo para seguir creando contenido que les interese, que les guste y que les mantenga enganchados. Así que suscríbanse ya. Es totalmente gratis y me hacen la persona más feliz del mundo. Ahora sí, arrancamos con el drama. Prepárense para un viaje emocional. Para entender bien este momento, para sumergirnos de lleno en la atmósfera, tenemos que retroceder un poco en el tiempo, a esa época dorada de las telenovelas turcas que nos regaló tantas emociones. Sabemos que Kerem Bürsin y Ander Zel, durante su participación en Love is in the Air, formaron una de las parejas más queridas, comentadas y mediáticas del mundo de las telenovelas. Su química en pantalla era simplemente innegable. La chispa, la complicidad, la magia que emanaban de sus personajes, Eda y Serkan, traspasó la ficción. Esa conexión, esa magia, se convirtió en algo tangible, en una relación real que cautivó a millones de personas en todo el mundo. Los fanáticos desde el primer momento se enamoraron de ellos como pareja, soñando con un amor como el de Eda y Serkan, y su historia de amor, aunque breve, fue intensa, apasionada y llena de momentos memorables que aún hoy recordamos con cariño y nostalgia. La ruptura, como suele pasar en estos casos de romances que nacen y se viven bajo los focos mediáticos, fue muy comentada y analizada. Hubo especulaciones, rumores, titulares sensacionalistas, pero lo que sí es cierto es que ambos actores, con la profesionalidad que les caracteriza, decidieron continuar sus caminos profesionales por separado. Y como suele ocurrir también, la atención mediática, el interés de los fans y los paparazzi, siguieron muy de cerca sus movimientos, sus proyectos, sus nuevas relaciones, sus declaraciones y, en definitiva, todo lo que sucedía en sus vidas. Cada paso, cada gesto, cada publicación en redes sociales era analizado al detalle, buscando señales, pistas, indicios de lo que sentían y pensaban. La expectación era máxima, la presión constante. El momento del que hablamos hoy, ese momento que nos dejó a todos con el corazón en un puño, ocurrió bueno, no voy a revelar la fecha exacta de entrada, porque quiero mantenerlos en vilo. Ja. Pero sí les diré que fue en un evento público. Un evento importante de renombre con alfombra roja, lleno de gente, de cámaras, de flashes deslumbrantes, de micrófonos y por supuesto, mucha expectación. Kerem Bürsin, impecable con su característica elegancia y encanto, estaba allí, posando para las fotos, atendiendo a la prensa, concediendo entrevistas, haciendo lo que cualquier actor de su calibre y prestigio hace en estos eventos. Y es aquí, en este preciso instante, donde entra en juego el elemento sorpresa, el ingrediente emocional que convirtió el evento en algo más que una simple presentación. De repente, en medio de una entrevista, o tal vez durante un discurso, no estoy completamente seguro del momento exacto, Kerem se mostró visiblemente emocionado.
Su voz se quebró, se le llenaron los ojos de lágrimas y vio literalmente al borde de romper a llorar. El desconcierto fue generalizado, el silencio se apoderó del ambiente. ¿Qué había pasado? ¿Qué había desencadenado esa reacción tan intensa y emotiva? ¿Qué había tocado la fibra sensible del actor? Las especulaciones, como era de esperar, no tardaron en aparecer. La mente humana, especialmente en estos casos, es como una máquina de generar teorías. Obviamente la inmensa mayoría de la gente relacionó ese momento con Undercell. ¿Era una canción que le recordaba a ella, a su historia de amor? ¿Una pregunta sobre su carrera o sobre su vida personal que lo removió por dentro, que le hizo revivir recuerdos y sentimientos? ¿Un recuerdo, una imagen, un pensamiento que afloró de golpe y lo desarmó emocionalmente? Las teorías fueron muchas y muy variadas, algunas más sensatas, otras más fantásticas, pero todas ellas surgieron de la curiosidad y del interés que despiertan las vidas de las celebridades. Lo que sí es innegable, lo que quedó grabado en la memoria de todos los presentes y de quienes luego vimos las imágenes, es que Kerem, en ese momento, se mostró vulnerable. Se mostró humano con todas sus emociones a flor de piel. Y eso para mucha gente fue algo impactante, algo que rompió con la imagen que tenemos de las estrellas. Estamos acostumbrados a ver a las celebridades como figuras inalcanzables, perfectas, siempre controlando sus emociones, sonriendo ante las cámaras, impecables en todo momento. Y de repente nos encontramos con un actor, un ídolo, un hombre que admiramos por su talento y su carisma, mostrando su lado más sensible, su lado más humano, su lado más vulnerable. La prensa, como era de esperar, se hizo eco de la noticia, convirtiéndola en el titular estrella del día. Los titulares, como suele ocurrir en estos casos, fueron sensacionalistas, buscando el impacto y el morbo, aunque en el fondo, reflejaban la realidad de lo ocurrido. Kerem Bürsin, al borde del colapso emocional. Kerem Bürsin no puede contener las lágrimas al hablar de Undercell. La emoción de Kerem Bürsin conmueve a sus fans. Y así un montón de títulos que, si bien exageraban un poco la situación, sí que reflejaban la intensidad de lo que había ocurrido, la fragilidad que había mostrado el actor y el impacto que causó en el público. Ahora bien, ¿es lo que realmente pasó por la mente de Kerem en ese momento? ¿Cuáles fueron las emociones que lo invadieron, que lo superaron? Aquí es donde entramos en el terreno de la especulación, de la interpretación, pero intentando ser lo más respetuosos posibles, sin invadir su intimidad ni caer en juicios de valor. Intentando simplemente comprender la complejidad de la situación. Podemos pensar que a pesar del tiempo transcurrido, a pesar de que ambos han rehecho sus vidas y han seguido adelante, la relación con Ande dejó una huella profunda en él. Que aunque hayan seguido caminos diferentes, los sentimientos, los recuerdos, las vivencias compartidas no desaparecen de la noche a la mañana. Que la conexión que compartieron fue intensa, especial, única, y que a veces basta con una palabra, una imagen, una canción, un recuerdo para que todo vuelva a aflorar, para que las emociones resurjan con fuerza, para que la nostalgia nos invada y nos haga recordar momentos felices y también, quizás, momentos difíciles. También podemos pensar que, como cualquier ser humano, Kerem tiene sus momentos de vulnerabilidad, sus días en los que las emociones están más a flor de piel. Que la fama, la presión mediática, el constante escrutinio público, el hecho de estar siempre en el ojo del huracán, pueden pasar factura, pueden afectar la estabilidad emocional. Que a veces es difícil mantener las emociones a raya, especialmente cuando se está expuesto a situaciones que remueven recuerdos o que evocan sentimientos del pasado. Y que ese día simplemente se dejó llevar por ellas, permitiendo que afloraran a pesar de sus intentos por controlarlas. O tal vez simplemente se sintió abrumado por la situación. Por la cantidad de gente presente, por la cantidad de cámaras, de flashes, de micrófonos, por la responsabilidad de ser una figura pública, de dar una buena imagen, de mantener una actitud profesional y de no defraudar a sus fans. Por el estrés, la ansiedad y la tensión acumulada. Y esa sobrecarga emocional, ese cúmulo de sensaciones, se manifestó en forma de lágrimas, de una emoción desbordada que no pudo contener. Lo cierto es que independientemente de la razón, independientemente de lo que sintió Kerem en ese momento, el momento fue muy revelador. Nos mostró a Kerem Bürsin desde una perspectiva diferente, desde una perspectiva más humana, más real, más cercana. Nos mostró su lado más sensible, su lado más vulnerable, su lado más auténtico. Y eso creo es algo que todos podemos valorar, que todos podemos apreciar,
porque nos recuerda que detrás de la fama y del éxito hay una persona, con sus sentimientos, sus emociones, sus miedos y preocupaciones. Y claro, como era de esperar, las redes sociales explotaron. Los fanáticos de Kerem, que son legión y que lo adoran, se volcaron en él, mostrándole su apoyo incondicional, su cariño, su empatía y su respeto. Le enviaron mensajes de aliento, de cariño, de solidaridad, intentando demostrarle que no estaba solo, que lo entendían y que lo querían tal y como es, con sus virtudes y sus defectos, con su fortaleza y su vulnerabilidad. Los fanáticos de Ande, por otro lado, también reaccionaron, manifestando su preocupación y respeto por ambos actores. Recordando su historia de amor, deseándoles lo mejor y mostrando su apoyo a pesar de los diferentes caminos que hayan tomado. Y como siempre ocurre en estos casos, hubo comentarios de todo tipo, desde los más comprensivos y empáticos hasta los más críticos y especulativos, pasando por los que simplemente querían saber más, entender mejor qué había pasado y, por supuesto, por los que aprovecharon la situación para crear debate y generar polémica. Pero lo importante, creo, es que este episodio, este momento tan emotivo, nos recordó que detrás de cada celebridad, detrás de cada actor o actriz que admiramos y seguimos, hay una persona. Una persona con sentimientos, con emociones, con sus propios miedos, inseguridades y preocupaciones. Una persona que, como nosotros, siente, ama, sufre, ríe y llora. Y que a veces es bueno recordar eso para no idealizar a las personas, para no exigirles perfección, para entender que al final, son seres humanos como nosotros. En cuanto a Ande, su reacción fue como era de esperar y como es característico en ella, discreta, respetuosa y elegante. Siempre ha sido una persona muy reservada en cuanto a su vida privada, y no hizo ninguna declaración pública al respecto. Respetó el momento entendiendo la situación y probablemente sintiendo empatía por su expareja, por el dolor que quizás pudiera estar sintiendo en ese instante. Se mantuvo al margen demostrando su madurez y su profesionalidad, y evitando cualquier comentario que pudiera generar más especulaciones o alimentar la polémica. Lo que sí es cierto es que este episodio, este momento tan emotivo y vulnerable, dejó en evidencia la fuerza del vínculo que existió entre ellos. Un vínculo que, a pesar de haber terminado, a pesar del tiempo transcurrido y de las circunstancias, sigue presente en la memoria de muchos, en el corazón de sus fans, y que de alguna manera, sigue generando interés, expectación y, sobre todo, mucho cariño y respeto por ambos actores. Un vínculo que, a pesar de todo, demuestra que el amor, el cariño y la complicidad que existieron entre ellos, fueron reales, intensos y dejaron una huella imborrable. Y por supuesto, este tipo de situaciones, este tipo de episodios que nos muestran la fragilidad de las celebridades, nos hacen reflexionar sobre la importancia de la privacidad. Sobre cómo la vida de las celebridades está constantemente expuesta al ojo público, a los medios de comunicación, a las redes sociales, y sobre cómo eso puede afectar su bienestar emocional, su salud mental y su vida privada. Sobre la necesidad de respetar sus espacios, de no invadir su intimidad y de comprender que al final, son personas, con sus problemas y sus emociones. Es crucial recordar que aunque admiremos a estos actores, a estas actrices, y sigamos sus carreras con pasión, son personas como nosotros y merecen respeto, comprensión y, sobre todo, empatía. Merecen tener sus momentos de privacidad, sus momentos de intimidad, sus momentos de vulnerabilidad sin ser juzgados o analizados. Merecen poder vivir sus vidas sin la presión constante de la fama y de los medios. En definitiva, el momento en el que Kerem Bürsin estuvo al borde de las lágrimas fue un momento impactante, emotivo, revelador y que nos ha dado mucho para reflexionar. Un momento que nos mostró una faceta diferente del actor, su lado más humano, y que nos hizo reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas, sobre la presión que sufren las figuras públicas, sobre la importancia de la privacidad y sobre la necesidad de ser empáticos y respetuosos con las emociones ajenas. Un momento que sin duda quedará grabado en la memoria de los fans de Kerem, de los fans de la serie Love is in the Air, y en la historia del espectáculo turco. Un momento que nos recordó la importancia de la autenticidad y de la honestidad emocional. Y creo que con todo esto ya tenemos suficiente material para analizar, para debatir, para reflexionar, ¿verdad? Espero haberles dado una visión completa y detallada de lo que pasó, y haber abordado el tema con la sensibilidad, el respeto y la empatía que merece. Espero haberles emocionado, haberles hecho pensar y, sobre todo, haberles entretenido. Bueno, llegamos al final del vídeo y como siempre,
Quiero agradecerles a todos y a todas por acompañarme en este análisis, por compartir sus opiniones y sus sentimientos, por ser parte de esta comunidad que cada día crece más y más. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido, y que hayan aprendido algo nuevo. Gracias por su tiempo, por su atención, por su cariño y por ser parte de esta comunidad. Son lo más. No se olviden de dejar sus comentarios. Me encanta leer lo que piensan, sus opiniones, sus teorías, sus preguntas. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? ¿Creen que lo de Kerem fue un simple momento de vulnerabilidad, o que hubo algo más detrás? ¿Qué sensaciones les transmitió ese momento? ¿Sintieron empatía por Kerem? ¿Creen que la relación con Hande todavía sigue presente en sus vidas? Cuéntenmelo todo en los comentarios. Sus opiniones son muy importantes para mí. Y por supuesto, no se olviden de darle un like a este vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus conocidos, con todos los que les interese este tema. Ayúdenme a que esta comunidad crezca. Y por último, pero no menos importante, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo. Me ayudarían muchísimo. Así no se perderán ninguno de mis próximos análisis, de mis próximas reacciones y de mis próximas entrevistas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme, lleno de cariño, y hasta la próxima. Chao, chao. Y recuerden, sean felices.